La siguiente historia la titulamos Un fantasma en mi oficina. Nos la manda un amigo sobrenatural quien desea permanecer anónimo hasta el momento. Y nos comparte lo siguiente. Últimamente he visto tu proyecto y siento que es real la temática que abordas. Creo que este es el lugar indicado para platicarte un poco de mi experiencia. Por cuestiones laborales y personales, no puedo decirte mi nombre, aunque aparece en el correo electrónico que te mandé, por lo cual te pido por favor, no digas mi nombre. Por varios años he tenido que trabajar en cierta institución de gobierno, y tales oficinas son en una parte de la ciudad donde se supone que no debería pasar nada extraño. Ciertamente esto que me sucedió no todo el tiempo se comportó de la misma forma, pero solo me ocurrió a mí, ya que nadie más me dijo que hubiera vivido algo similar o al menos algo parecido. En muchas ocasiones tuve que quedarme solo y muy entrada la noche a trabajar en esa oficina. Tengo que aclarar que yo no creía en tales cosas, pero me gustaban los temas de fantasmas, en películas y en ciertas ocasiones cuando en las reuniones de la familia de mi esposa platicaban de esto. Yo, sinceramente, creía que eran exageraciones de las personas hasta que... La primera vez que me sucedió algo aterrador fue en la oficina de a mi lado, cuando la luz se prendía y apagaba solo en esa área. Pensé que sería el foco o tal vez un cortocircuito, hasta que cuando se prendió la luz, claramente vi a una persona que pasaba caminando. Lo raro es que en esa oficina tenía en lugar de paredes vidrios, de los cuales no son transparentes, sino que tienen textura, solo para ver que hay personas, pero no para poderlas identificar. Espero que con esto tengan una idea de cuáles son. No sé cómo se llaman ese tipo de ventanas. Lo que sí sé es que lo vi de frente desde mi lugar, y un miedo terrible se apoderó de mí, ya que tenía que abrir la puerta para saber que no se trataba de algún ladrón. Esas oficinas no contaban con seguridad y yo era de confianza. Claro que no le iba a hablar a la policía, daría pie a que me escuchara, y si alguien físico hubiera entrado a robar, me atacaría. Decidí entrar y sorprenderlo, pero en cuanto me levanté y antes de entrar a la oficina, se apagó la luz. Solo en ese lugar. Son segundos en los cuales uno se queda frío al dudar si seguir o no. Dicho esto, regresó la luz y me armé de valor. Abrí la puerta rápidamente. Busqué en cada rincón de ese lugar, que no era nada grande, y mi sorpresa es que no había nada ni nadie en ese lugar. Ya te podrás imaginar que quería salir corriendo del lugar, pero el trabajo que esa noche estaba haciendo lo tenía que terminar ese mismo día. Cerré la oficina y después de un rato más volvió a pasar de nuevo, solo una vez más esa noche, pero créeme que fue suficiente para mí. Para hacer mi primera experiencia de ese tipo fue suficiente, no solo creer, sino para sentir un terror que jamás olvidaré. Mi segunda experiencia fue algo peor. Meses más adelante, por las mismas cuestiones, tuve que trabajar solo y quedarme nuevamente hasta muy tarde. Sabía que lo más probable es que vería el sol salir. Los asuntos que tratamos eran muy importantes y no podía dejarlos de hacer. Dicho esto, lo que me sucedió fue que en esa ocasión ahora escuchaba como si algo se arrastraba a lo largo del pasillo. Salí de mi oficina y no vi nada. Lo raro es que escuchaba como si un montón de fierros se arrastraran. Algo muy pesado. La gente que le he comentado me dice que sí escuchaba yo cadenas, pero no eran cadenas. Era más bien como si arrastraran algo tan pesado que hace que chille y duelan los oídos como cuando alguien rasguña un pizarrón. Parecía demasiado pesado. Salí a ver con tanto miedo. Me asomé de a poco hasta que vi todo el pasillo completo. Creí
que vería algún tipo de gigante o algo así, pero no había nada, nada, ningún mueble, ninguna cosa que lo omitiera. Yo no sé realmente cómo no había nada. Y la última cosa que quisiera contar, de muchas más, que me pasaron en ese lugar, la que considero la más aterradora de esas 3 historias, pero no de mi vida. El mismo escenario, mucho trabajo, estaba solo y era un poco tarde, no era de madrugada aún. Para esto, esa noche en particular, hacía mucho frío y estaba tomando café. No soy una persona que tome café todos los días, pero necesitaba estar despierto y calentarme un poco, así que tomé café. Ahora algo que jamás me hubiera ni siquiera imaginado estaba ocurriendo. Escuchaba golpes a las puertas de todas las oficinas, sin sentido, una tras otro. Tronaban de la última a la primera, sin un orden, de arriba de la puerta o de abajo de ellas. Algo terrible estaba viviendo esa noche al escuchar esos golpes. Pero sin pasos, solo golpes fuertes, pero sin romper nada, ningún vidrio, solo golpes. No exagero, pero ahí sí me quedé paralizado. Ahora sí no quería salir de mi oficina. Duró demasiado tiempo. No podría decir cuánto, siempre con la misma intensidad. Ya no me podía concentrar, solo quería salir corriendo. ¿Pero cómo? Si por ese pasillo estaba la salida. Además de abrir la puerta, me tomaría tiempo llegar hasta mi coche. De repente, los golpes se convirtieron en el peor silencio. Todo se quedó absolutamente en silencio. Solo podía escuchar los latidos de mi corazón. Tenía la boca seca del miedo, y antes de tomar valor para salir ya de ese lugar, no importaba si tenía que esperar en mi carro hasta que saliera el sol y regresar a la oficina para terminar el trabajo. Solo quería salir corriendo. Antes de salir de la oficina agarré un trofeo que tenía la base sólida para defenderme, pero sabía que estaba solo, y antes de que me asomara al pasillo, los libros de mi librero empezaron a caerse uno a uno. Unos llegaron hasta la pared con tal fuerza que brinqué y salí corriendo, y detrás de mí unos pasos horribles venían con tal fuerza y rapidez. Pensé que iba a morir en ese lugar esa noche, y cuando abrí la puerta para salir, volteo para golpear a lo que me venía persiguiendo. Qué experiencia más horrible ver que nada ni nadie estaba detrás de mí, físicamente. Salí aterrado sin parar hasta mi coche. Entré y aventé el trofeo en la parte de atrás del carro. No podía moverme, no podía manejar, y qué bueno que no lo hice. Lo más probable es que hubiera tenido un accidente esa noche. Cerré con seguros el carro y ahí me quedé, hasta que pude o sentí que ya podía manejar. Decidí ir a la casa de mi hermano, no a mi casa, ya que la casa de él estaba mucho más cerca. No me importó la hora, solo quería salir con vida de ese lugar. Escribo así porque realmente creí que esa noche sería la última noche de mi vida. Nunca había sentido tanto miedo, y más porque no sé si eso que pasó estuviera ahí conmigo en el carro. Afortunadamente no. Llegué con mi hermano, el cual me vio y supo que algo me había ocurrido. Estaba amarillo del susto. Le platiqué lo que me había pasado y me dijo que no volviera a quedarme solo a trabajar en la noche. Se dice fácil, pero eso lamentablemente no se lo podría asegurar, por mi puesto. Ya no dormí en toda la noche. Solo me quedé en la cocina de mi hermano hasta que salió el sol para regresar al trabajo, ya que estuvieran más personas en la oficina. Muchas gracias por poder escribirte mis historias. Aún tengo más. Espero las platiques y las publiques y saber que no estoy loco, y que las personas que te siguen y tú me puedan creer y entender. Muchas gracias. Qué bueno fue conocerte y saber lo que estás haciendo.
Y así termina el correo de nuestro amigo sobrenatural. Esto fue Un fantasma en la oficina y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.